dentro de las cremas antiedad, yo entiendo que las personas desde fuera estén realmente abrumadas, porque cada vez parece que hay un ingrediente nuevo, una súper novedad, y realmente es que novedades no hay tantas. ¿Qué son los indispensables? Pues el maquillaje en sí no es perjudicial, pero lo perjudicial es no retirarlo bien, que eso parece obvio, pero es muy frecuente. Puedes tener problemas a nivel de más tendencia al acné, incluso irritación de la piel. A veces en la propia prensa se leen titulares de pues este es el secreto de tal famosa para tener esta piel, y realmente solo es una cosa. Eso es un poco raro. O sea, ninguna persona, ya digo, aunque tenga una genética excepcional, solo haciendo una cosa a partir de cierta edad está perfecta. Al final las mujeres, casi el 90% de nosotras tenemos celulitis, o sea que es algo que a veces se muestra como qué feo es tener celulitis, qué antiestético, pero es que lo normal es tenerla. O sea, lo raro es que tú tengas, bueno, hay personas con una suerte tremenda que no la tienen, pero incluso personas que hacen mucho ejercicio físico la tienen. Bienvenidos a un nuevo episodio de Impacientes. Somos Delia y Víctor y somos médicos. Si te interesa el cuidado de la piel y cómo prevenir su envejecimiento, queremos decirte que estás en el lugar adecuado. En el episodio de hoy hablaremos de los hábitos que más envejecen nuestra piel, de la exposición al sol, de nutricosmética y de la mejor rutina de cuidado facial. Además, desmentiremos algunos mitos sobre productos o tratamientos que no tienen ninguna evidencia científica. Y para ello entrevistamos a toda una experta en el tema, la doctora Natalia Jiménez. Natalia es médico-dermatóloga, experta en dermatología estética. Además, es autora de este libro que tenemos aquí con nosotros, titulado Ponte en tu piel. Esperamos que disfrutéis y aprendáis de esta entrevista tanto como lo hicimos nosotros. Buenas tardes, Natalia, bienvenida a Impacientes y muchas gracias por sacarnos un hueco para la entrevista. Buenas tardes y muchísimas gracias a vosotros por la invitación, es un placer estar aquí. La primera pregunta que queríamos hacerte es ¿cuáles son los hábitos que crees que envejecen más la piel? Bueno, el envejecimiento de la piel muchas veces creemos que tiene que ver con la genética. Pues esta persona tiene buena genética y por eso envejece bien y esta otra no. Pues en el fondo eso es un error, porque la genética lo que explica es aproximadamente el 20% del envejecimiento. Ese otro 80% tiene que ver con nuestros hábitos, dentro de los cuales pues hay hábitos que sabemos que nos envejecen más que otros. Por ejemplo, exposición solar, no dormir bien, el estrés. A todo ese conjunto de factores externos que sabemos que determinan el envejecimiento de nuestra piel lo conocemos como exposoma, y cada vez hay más publicaciones médicas que dicen qué grado de impacto tiene cada uno de ellos. Menciono el sol porque es quizás el más conocido, pero hay muchos otros. Hemos hablado de hábitos que envejecen nuestra piel. Vamos a ver qué hábitos podemos implementar, ¿no? Vamos a ser constructivos que pueden ayudar a nuestra piel, pueden cuidar nuestra piel. Por ejemplo, el ejercicio. ¿Las personas que hacen ejercicio van a tener mejor piel? El ejercicio físico, desde luego, que es importante a nivel de la salud del organismo en general, pero también para la piel. Sí que se produce a nivel cutáneo una activación de la microcirculación que va a hacer que nuestra piel esté mejor, con más luminosidad. Es cierto que hay diferentes formas de ejercicio físico que pueden tener determinados cambios que quizás no nos gusten tanto. Pues, por ejemplo, personas que pues corren, que tienen ese hábito ya muy instaurado y que lo hacen de forma habitual, sabemos que a nivel facial pueden tener más adelgazamiento de ciertos compartimentos grasos faciales, es decir, que la grasa facial puede ser que la pierdan en mayor medida que una persona que no hace tanto ejercicio físico de ese tipo y por lo tanto pueda necesitar o le puedan interesar ciertos tratamientos de medicina estética para reponer como ese volumen facial perdido. Y luego hay circunstancias que también son interesantes de mencionar, pues que sabemos que personas que hacen ejercicio físico, por ejemplo, la toxina botulínica que usamos en dermatología estética para tratar ciertas arrugas de expresión facial, su efecto va a durar menos. En el fondo, esto no es para decir, oye, no hay que hacer ejercicio que te va a durar menos el efecto de la toxina botulínica, para nada, pero sí que conocer que esto es así, pues quizás para ponerle remedio si se quiere, pero desde luego que el ejercicio físico a nivel, ya digo, de activación de la microcirculación, también porque nos va a ayudar de cara a manejar mejor el estrés, descansar mejor por la noche, que son efectos colaterales beneficiosos del ejercicio que van a hacer que estemos con mejor aspecto que cuando eres totalmente sedentario. ¿Y cómo debemos comer para cuidar nuestra piel? Pues bueno, la alimentación también tiene mucho que ver. O sea, al final el aspecto de nuestra piel no tiene que ver solo con las cremas que usamos, los tratamientos que hagamos, el tomar o no el sol. La alimentación sabemos que está relacionada con un mejor o peor aspecto de la piel.
¿Qué sabemos? Hablando un poco de factores negativos a nivel alimentación, pues tenemos el azúcar. El azúcar se sabe cada vez más que influye negativamente. ¿Por qué? Porque el azúcar a nivel de la dermis, que es una capa más profunda que tenemos en la piel y en la cual tenemos el colágeno, que es esa estructura que da soporte a la piel, sabemos que el azúcar va a formar a ese nivel productos de glicación conocidos como AGEs que van a destruir ese colágeno. O sea, el azúcar en sí no va a ser positivo para el organismo en general, pero para la piel sabemos que va a destruir colágeno más rápidamente y eso se va a traducir en más arrugas, más flacidez. Luego, aunque no podemos hablar que sea obviamente alimentación, pero otros factores que a veces se ven asociados, como es el consumo de alcohol o el tabaco, también influyen muy negativamente para tener un envejecimiento acelerado. Pues sabemos que personas que fuman tienen más arrugas, por ejemplo, alrededor de la boca, alrededor de los ojos, tienen cambios en la pigmentación, es decir, tienen más manchas, y el consumo de alcohol, pues paralelamente también va a producir más arrugas, va a producir tendencia a las venitas dilatadas en la cara, o sea que nos va a dar un aspecto pues poco saludable. Cosas que sí, obviamente hay que ver lo positivo, ¿no? Que podemos hacer para mejorar, pues todos aquellos alimentos ricos en antioxidantes nos van a ayudar a que nuestra piel esté mejor. ¿Por qué? Porque en el envejecimiento nuestra piel se va a oxidar. Entonces todo lo que sea antioxidante, ya sea en la alimentación como aplicados por vía tópica en la piel, pues van a ser beneficiosos. Cuando estábamos haciendo estas preguntas, preguntamos un poco a nuestro círculo, bueno, yo a mi círculo, a ver qué dudas tenían sobre el cuidado de la piel, y una que se repitió mucho fue sobre nutricosmética, ¿no? Y entonces me preguntaban que si hay evidencia sobre suplementos que tomados por vía oral nos mejoren la piel. Pues este es un tema, la verdad que muy controvertido y sobre el que cada vez, como hay más oferta de nutricosmética, pues se habla más sobre ello. Si nos centramos sobre todo en qué tiene evidencia científica sólida, no que haya un artículo o dos, sino que se ha publicado que realmente tiene un beneficio en la piel, yo situaría en el número 1 los antioxidantes orales de cara a la protección frente a la exposición solar. Y hay muchísimos artículos en literatura médica que dicen que determinados tipos de antioxidantes consumidos por vía oral, sobre todo en los meses donde hay más exposición solar, van a hacer que la radiación solar tenga menos efecto perjudicial de cara a la oxidación de la piel. No estamos en una fase en la que, por ejemplo, si tú tomas antioxidantes orales puedas evitar usar cremas de protección solar, pero sí que es un complemento. Y de hecho, vamos, yo personalmente he participado en publicaciones médicas donde hemos hecho hasta biopsias de piel antes y después de esa suplementación y simulando la incidencia sobre la piel de radiación solar. Y obviamente hay una diferencia. Antioxidantes hay muchos, normalmente hay varios que se comercializan para este fin, sobre todo se habla más de ellos cuando empieza a hacer más sol, pero bueno, sí que destacar el extracto de Polypodium leucotomos, que es un helecho que es quizás lo que tiene más evidencia científica para proteger nuestra piel. Entonces, yo eso lo pondría en el número 1 para población adulta en general. ¿Cuándo tiene mucho interés? Pues si somos personas que estamos muy expuestas al sol por actividad física, por trabajo, o también que tengamos algunas condiciones como puede ser alergias cutáneas o tendencia a las manchas. Pues en esos casos la suplementación oral con antioxidantes viene muy bien. Y luego hay otros muchos suplementos, quizás del que más se habla ahora es del colágeno oral. Entonces, ¿qué hay de cierto sobre esto? Porque también, pues hay muchos tipos de colágeno, entonces es como difícil a veces sacar conclusiones. Revisando todo lo que he publicado, es cierto que no hay un ensayo clínico randomizado, es decir, no hay un estudio como ideal hecho en condiciones perfectas con muchísima población a la que se le ha dado un mismo tipo de colágeno en los que se ha valorado un antes y un después. Eso no existe, pero sí que existen metaanálisis, que al final es un estudio que se publica donde se incluyen distintos tipos de publicaciones médicas que se considera que tienen ciertas características de rigor, es decir, no se incluye cualquier estudio. Entonces, es verdad que en los metaanálisis un poco la conclusión a la que se llega es que cuando tú tomas suplementos de colágeno habitualmente durante más de 90 días, sí que se perciben cambios en la piel a nivel de más hidratación, más elasticidad.
Entonces, ¿cómo se pone o cómo pongo yo esto en contexto en la población? ¿Hay que recomendar colágeno a todo el mundo? Obviamente no. Yo a veces tengo en la consulta, vienen pacientes de 20 años que me dicen que toman suplementos de colágeno para evitar el envejecimiento. Y dices, igual, y luego igual no se ponen crema de sol o tienen hábitos que no son saludables. Entonces, hay que ponerlo todo en contexto. Entonces, ¿cuándo veo que sobre todo tiene interés? Pues ya cuando estamos en una etapa donde se pierde más colágeno, tenemos cierta edad o, por ejemplo, en el caso de la mujer, en la menopausia o perimenopausia sabemos que es una etapa en la vida de la mujer donde se pierde gran parte del colágeno, pues ahí tiene sentido quizás esa suplementación. O personas que igual han estado muy expuestas al sol, que tienen la piel muy dañada, quizás también. Pero no por decir, venga, todo el mundo a tomar colágeno. Y sobre todo porque yo veo eso, que hay personas que lo toman, pero que luego la rutina cosmética quizás no usan productos efectivos y no se cuidan. Entonces, yo lo veo más como un complemento cuando ya haces todo lo demás bien. Y poniendo en contexto qué puedes esperar. Pues puedes esperar una piel más hidratada, más elástica. No puedes esperar el efecto de un lifting. O sea que también hay que poner en una balanza si lo que a ti te va a costar económicamente invertir en ese colágeno te merece la pena o no. Pero no es que digas, es que esto es básico. Si no lo tomas, mal, lo estás haciendo mal. No estoy de acuerdo. Bueno, luego hablaremos de la rutina de skincare ideal y de esos básicos que necesitamos añadir, pero para esas personas en las que sí que está indicado el uso de colágeno oral, ¿cuál sería la frecuencia en la que lo deberían tomar? Pues depende un poco del tipo de colágeno que tomemos, pero no suele ser algo que recomendemos como en general todos los días. Sí que es cierto que la evidencia que hay publicada es sobre todo tratamientos largos, pues de 90 días, 2 meses aproximadamente, 2, 3. Entonces yo suelo recomendarlo habitualmente como en 2 momentos del año y uno de ellos casi siempre es el regreso del verano. ¿Por qué? Pues porque al final el sol, que en verano, queramos o no, estamos más expuestos, pues va a tener un efecto en la piel que se va a percibir como más deshidratada. Entonces, bueno, yo lo suelo ubicar en 2 momentos del año. ¿Pasaría algo por tomarlo todos los días? Tampoco pasaría nada, pero también hay que poner un poco, tener en cuenta que al final esto supone un esfuerzo económico al paciente y bueno, ver si realmente le merece la pena tomarlo siempre, o yo normalmente lo suelo fraccionar en 2 veces al año. Me ha gustado mucho que has jerarquizado un poco tus recomendaciones, porque lo que veo que es un problema en redes sociales es que damos muchas recomendaciones distintas y la gente no sabe cuál es más importante que otra. E igual están haciendo cosas y se centran en ellas que tienen un impacto marginal versus otras que podrían estar haciendo de mucho mayor impacto. Eso me ha gustado mucho. Sí, yo es que tengo esa sensación en la consulta donde a veces pacientes que igual veo por temas de dermatología clínica, pues supongamos un acné, rosácea, pero que también quieren ver cómo prevenir el envejecimiento, pues me hacen preguntas que realmente veo que están muy reflejadas a lo que en ese momento en redes sociales se está hablando más. Pues personas que tienen mucha visibilidad en redes que quizás hablan sobre un tipo de tratamiento que se pone de moda. Un tratamiento, pues sean los bioestimuladores, que sí, luego seguramente hablaremos un poco más sobre esto. Entonces, realmente digo, es que al final lo que se sube en redes tiene mucha trascendencia y a veces generamos como necesidades a personas que no necesitan nada de eso. Y a veces creando unas expectativas altas sobre qué podemos esperar. O sea, no, incluso a veces en la propia prensa se leen titulares de, pues este es el secreto de tal famosa para tener esta piel, y realmente solo es una cosa. Eso es un poco raro. O sea, ninguna persona, ya digo, aunque tenga una genética excepcional, solo haciendo una cosa a partir de cierta edad está perfecta. O sea, al final es un cúmulo de cosas y no se habla tanto del estilo de vida, pues porque al final es algo que en general cuesta más seguir, o sea, cuesta como más esfuerzo. Y luego es verdad que no vende tanto, vamos a decir pues que no es algo que implique una marca, entonces no tiene como tanta difusión, pero realmente es lo más importante. Pues hablando de importancia de estos diferentes factores, hablemos ahora sí de la exposición solar. ¿Cómo afecta esta exposición solar a nuestra piel? ¿Qué efectos tiene? La exposición solar, y yo me voy a centrar en lo que sabemos desde hace décadas que está en la literatura científica. ¿Por qué digo esto? Porque a veces hay corrientes que también pues, se mueven mucho en redes sobre controversias sobre la exposición solar. ¿El sol es malo o malísimo? No podemos decir que esto sea así. De hecho, los dermatólogos empleamos las fuentes de luz, por ejemplo, la radiación ultravioleta. Nosotros como dermatólogos las utilizamos en enfermedades de la piel,
Pero, ¿por qué mejoran esas enfermedades de la piel? Sean, por ejemplo, casos de psoriasis, dermatitis atópica, porque tú estás administrando en una cabina una radiación que tú eliges los julios, el tiempo de exposición, está todo como muy controlado. Pero lo que sí que sabemos, y ya desde hace décadas, es que el sol produce, por un lado, envejecimiento de la piel, que bueno, eso es algo que puede haber personas que digan, pues es que a mí me da igual envejecer, pues perfectamente, o sea que no tengo nada en contra de eso, pero sí que es el factor número 1 asociado con el cáncer de piel. Eso está claramente demostrado, que luego ya cada uno de nosotros también lo tenemos que llevar a una situación personal. ¿Qué tipo de piel tenemos? No es lo mismo una persona pelirroja que una persona que de base tiene una piel más bronceada y que no se quema. Y luego también saber qué antecedentes genéticos tenemos. ¿En la familia ha habido más casos de cáncer de piel? No, pues en base a todo eso tenemos que tener precaución con el sol, pero adaptado a cada uno de nosotros. Pero desde luego que el sol a nivel piel no podemos decir que nos va a dar un aspecto más saludable y no podemos decir que no tenga nada que ver con el cáncer de piel. O sea, está clarísima esa asociación. Lo vemos mucho, pues por ejemplo, personas ya de determinada edad, pues 70, 80 años, que han trabajado mucho tiempo al aire libre, pues véase un agricultor, la diferencia que hay en la piel de zonas expuestas frente a las que no. Y son personas que no han tenido una exposición solar recreativa de voy a la playa y me tumbo. No, han sido personas que han tenido que trabajar al aire libre en momentos donde no teníamos los protectores solares ni había esa conciencia de los peligros que entraña el sol. Y esas personas tienen una incidencia muy elevada de cáncer de piel y a nivel envejecimiento, dentro de una misma persona, si uno compara la piel, vamos a suponer, de las manos con la del abdomen, parecen de edades totalmente distintas. Es decir, la piel expuesta está mucho más envejecida. ¿Y esta exposición al sol solamente es perjudicial si produce la quemadura o solo por estar expuestos ya hay un peligro? La simple exposición genera un peligro. Es verdad que cuando tú tienes una quemadura, y sobre todo cuando has tenido antecedentes de múltiples quemaduras, principalmente en infancia y adolescencia, tienes más riesgo de un tipo de cáncer de piel que es el melanoma, que es uno de los tipos de tumores de la piel más agresivo porque tiene mucha capacidad de dar metástasis, es decir, extenderse a otras partes del cuerpo. Entonces, la quemadura solar sí te predispone, y eso también está publicado, que cierto número de quemaduras en tu infancia y adolescencia te va a predisponer a tener un melanoma maligno. Pero luego también el caso de persona que está muy expuesta a nivel ocupacional recreativo, sabemos que a largo plazo va a tener más riesgo de otro tipo de tumor de la piel, grupo de tumores de la piel que llamamos epiteliomas. Epitelioma vasocelular, epidermoide. Estos se asocian más con una exposición crónica, no tanto quemaduras. Sin meternos mucho en fisiología, ¿no? Porque quiero que la gente nos siga y aprenda de esta conversación, pero ¿puedes explicar un poco el mecanismo? Porque igual así la gente hace clic y dice, vale, ahora entiendo por qué el sol nos envejece o por qué aumenta el riesgo de cáncer de piel. ¿Qué hace el sol en nuestras células? Sí, el sol tiene, vamos a decir que podemos destacar dos acciones principales. La positiva, que mencionaba que quizás usamos a nivel dermatología para mejorar ciertas enfermedades de la piel, que es una acción antiinflamatoria, es decir, va a bajar la inflamación, pues sea de una dermatitis, de una placa de psoriasis, incluso del propio acné. Personas que tienen acné pueden notar que en verano, oye, pues estoy mucho mejor de los granitos y no he seguido ningún tratamiento, pues ese es el efecto antiinflamatorio del sol. Pero luego sabemos que el sol, sobre todo determinados tipos de rayos que vienen del sol, porque del sol viene mucha radiación, pero no toda es igual de perjudicial. Entonces, dentro de esa radiación destacamos como más perjudicial a la radiación ultravioleta, que hay de dos tipos, A y B, cada una va a tener más penetración o menos en la piel, y sabemos que esa radiación es capaz de generar un daño en nuestras células, un daño a nivel genético, es decir, mutaciones. En nuestro cuerpo se producen mutaciones constantemente, es decir, daños en nuestro material genético que nosotros mismos reparamos. Pero cuando tú tienes mucha exposición solar, vas acumulando esos daños en el material genético y en determinadas personas, según el paso del tiempo, pueden desarrollar, o sea, esas células que se alteran, pues pueden crecer más de la cuenta. Y así, según el tipo de célula que tú hayas alterado, puedes tener un melanoma si las que se van a alterar son los melanocitos, que es un tipo de célula que forma el color, el pigmento de la piel, o bien imaginemos un carcinoma epidermoide que deriva de la mutación de otras células que también están en la capa alta de la piel, que es la epidermis.
Muy bien explicado. Yo la verdad es que no sé si os pasa, pero yo oigo la palabra melanoma y como que me da hasta cosa, ¿no? De lo agresivo que es. Entonces no me termina de caber en la cabeza cómo la gente sigue recomendando, ¿no?, esa exposición al sol, o lo que se oye en redes sociales de el callo solar, ¿no?, de exponte sin crema, que cuanto más te expongas, tu piel se vuelve más resistente. ¿Qué opinas de esto? A mí la verdad que me da rabia cuando veo publicaciones de ese tipo, pues que se basan a veces en la experiencia personal de la persona que habla a título personal diciendo, pues mira, yo no he tenido ningún cáncer de piel, me expongo, formo melanina y así no me quemo. Es cierto que cuando tú te vas exponiendo al sol vas generando una melanina que en cierta medida te protege, pero no es un escudo impermeable. O sea, lo mismo que la crema de sol, también tienes que tener ciertas precauciones para que te proteja bien, pero esa recomendación de tomar el sol sin crema realmente no hay ninguna publicación científica que diga que eso es beneficioso y que te va a prevenir del cáncer de piel. Es totalmente falso. O sea, yo creo que pues esto se cuenta a título personal, y nosotros, que realmente como dermatólogos a lo largo de todos los años hemos visto casos y casos y casos de cáncer de piel, que casi me atrevo a decir que cada día detectamos algún tipo de lesión, pues no, a mí personalmente me da rabia que se genere ese bulo, pues que quizás las cremas solares que son peligrosas, que hay que tomar el sol, no tiene base científica, o sea que no lo llego a entender. O sea, en 2025 que estamos, no me entra en la cabeza cómo puede haber personas que nieguen este efecto carcinogénico del sol. No lo entiendo. Yo creo que es el momento de hablar de protectores solares. La gente, una pregunta que nos hace mucho es, ¿debo ponerme el protector solar todo el año? Depende de alguna serie de factores. El índice ultravioleta, que también hemos oído por ahí. ¿Qué nos puedes decir de esto? Sí, pues al final lo que comentaba es que tienes que individualizar. Sí que tendemos a decir, pues protector solar todos los días del año. Considero que esto debe ser así. Es cierto que si algún día está pues nubladísimo, todo el día lloviendo, estás en el interior, ahí no va a ser tan importante, o no va a ser tan importante si tú tienes un tipo de piel que no es muy clara, persona que se quema mucho, pues ahí quizás no vas a tener que ser tan estricto como otra persona con un fototipo 1, que es el clásico pelirrojo, que se quema siempre, nunca se broncea. Esa persona va a tener que tener más precaución. Pero yo sí que recomendaría un uso prácticamente a diario, eligiendo un producto con el que tú te sientas cómodo, que no sea como una carga, algo que te incomode mucho, de decir, venga, pues esta crema que me parece súper pringosa me la tengo que poner todos los días. Pues al final la suerte que tenemos a día de hoy es que hay filtros solares de muy distinto tipo, que tú puedes elegir uno que a ti te vaya bien por tu tipo de piel, que hagas deporte y no te moleste. Entonces, bueno, yo sí dar esa recomendación. Hay que tener en cuenta que sobre todo esa recomendación es muy importante en épocas con sol intenso como el verano. Y nosotros insistimos mucho en esa necesidad de aplicar el protector solar porque vemos cómo veces pues, personas que están en la playa ponen la crema una vez por la mañana y nunca más. Y al final la crema, lo que comentaba antes, que tampoco te protege 100%. Tienes que poner cantidad suficiente, reaplicarla con frecuencia y saber que si haces actividades acuáticas vas a tener que volver a aplicarla. Entonces, bueno, en general las personas a veces son un poco laxas a la hora de hacer esto y por eso nosotros insistimos tanto en la necesidad de fotoprotección. Pero vamos, que un día que está tronando, estás en el interior, no vas a salir de casa, no tienes ningún problema específico de manchas, quizás no es tan importante. Tampoco hay que enloquecer con este punto y aplicar el sentido común, pues porque está el punto importante de la síntesis de vitamina D. Entonces, ¿qué recomendamos normalmente los dermatólogos? Tener una exposición controlada de zonas que no expongas habitualmente, es decir, zonas como extremidades. Saber que si tú las expones durante unos minutos al día, pues sin fotoprotección durante esos minutos vas a tener la síntesis que en principio necesitas de vitamina D. No es preciso pues tumbarse horas y horas al sol quemándose simplemente por el
la cosa de decir necesito vitamina D, venga, lo loco aquí en la tumbona a quemarme. No, o sea, sabemos que exposiciones durante corto espacio de tiempo, hablo de pues tipo 15 minutos en verano, media hora en invierno, en principio debería ser suficiente para la síntesis de vitamina D. Que no es suficiente porque estamos en una situación vital donde necesitamos más vitamina D, pues esto comentándolo con nuestro médico, bien puede revisar nuestra alimentación y sugerirnos qué podemos hacer para mejorar esto, o bien suplementar con, pastillas o de la forma que sea a nivel mensual con vitamina D. Por lo que dices, intuyo entonces que no podemos sintetizar vitamina D si tenemos el fotoprotector aplicado. Claro, se reduce mucho la síntesis de vitamina D, entonces por eso el recomendar esas exposiciones, pero insistir en que sean controladas y, por ejemplo, en el verano, ¿en qué momento debes hacer ese tipo de exposición sin crema? Pues primeras horas del día, últimas horas del día, no el mediodía. O sea, personas que se tumban al sol por el hecho de estar morenos a las 2-3 del mediodía, no tiene sentido. O sea, la piel va a estar muy dañada y tienes otras opciones de buscar la síntesis de vitamina D sin dañar tanto la piel. ¿Y qué significa el SPF de las cremas solares? ¿Cuál es mejor? ¿Qué número es mejor? Bueno, pues el SPF viene a indicar qué protección te ofrece ese filtro frente a un tipo de rayo ultravioleta que es el tipo B, los ultravioleta de tipo B, que son los que más se asocian a la quemadura solar. Entonces, en general solemos hablar, los dermatólogos solemos recomendar siempre índice de protección alto, SPF 50 más, que esto incluye dentro el protección 100. Hay veces que hay casas comerciales que tienen distintos, o sea, tienen su 50, su 100, pero bueno, siempre decimos que por encima de 50 más está perfecto. ¿Un SPF 30 me sirve? Considero que también, porque hay muchos factores a tener en cuenta. Pues qué tipo de piel tienes. Si eres una persona que no se quema con facilidad, que aplica un SPF 30 en cantidad suficiente, es decir, que no hace poner muy poco y ya está, pues quizás tienes una buena protección también. Una persona que tenga una piel muy clarita con tendencia a la quemadura, siempre iríamos a SPF 50 más. Pero eso indicar que la cantidad que pones es importante porque casi siempre se tiende a poner menos. Entonces, ¿por qué nosotros de forma general solemos decir que es mejor SPF 50 o 50 más? Porque sabemos que casi nadie usa la cantidad necesaria de fotoprotector. Tendemos a usar menos, pues con la idea un poco de no estar pringoso. Entonces, como ya sabemos que usas menos, pues bueno, que al menos, aún usando menos, que sea de la máxima protección. Dentro de los fotoprotectores, si no me equivoco, podemos distinguir dos grandes grupos, los filtros químicos y los filtros físicos o minerales. Hay gente que le preocupa el ponerse crema solar o no, porque dice que estos químicos pueden entrar a nuestro cuerpo, actuar como disruptores endocrinos. ¿Hay evidencia de que esto sea un problema o es más un mito? Bueno, sí que hay cierto miedo en relación a esto. Nosotros en general, como dermatólogos, cuando recomendamos un filtro u otro, pues en general vamos a tender a recomendar filtros físicos en personas que tengan pues problemas de intolerancia de la piel a cosméticos, personas con piel más reactivas, ciertas patologías no controladas, o cuando sobre todo es alguien que tenga manchas y queremos que el fotoprotector aguante muy bien con el paso de las horas, solemos recomendar los filtros físicos, pero no por un tema de seguridad pensando que los químicos tienen cierto riesgo para la salud, porque en la actualidad la verdad que la mayor parte de los filtros químicos que están comercializados en la Unión Europea pasan controles muy estrictos de qué ingredientes pueden tener, cuáles no, en qué cantidad, y se contempla que sean productos que tú te puedas poner en todo el cuerpo. Por lo tanto, creo que sí que hay que estar tranquilos en esto, saber que los filtros químicos comercializados a día de hoy son seguros, pero que bueno, al final, según tu situación, puedes elegir un filtro químico o un filtro físico. A veces se tiende como a hacer un marketing del miedo en cosmética, ¿no? Decir, pues es que mi producto no tiene tóxicos, pues que en realidad todo lo que hay comercializado a día de hoy, que pasa todos los controles, no consta que tengan elementos tóxicos. A veces entra un poco en conflicto ciertas aplicaciones de móvil que hay en la que tú escaneas el producto y te dice pues riesgo de cáncer, tal.
Pero estas aplicaciones, por un lado, no han sido evaluadas a veces por profesionales en cosmética ni dermatólogos, y porque hacen evaluaciones de productos sin tener en cuenta qué concentración tienen del ingrediente que ellos consideran perjudicial. Entonces, esto es básico. Es como, bueno, pues al final todo en su justa medida puede ser seguro o puede ser peligroso, y al final hay que tener en cuenta que a día de hoy la cosmética está muy regulada y podemos estar tranquilos con los productos que usamos. Porque ¿puedes explicar un poquito por encima la diferencia entre cómo nos protege un protector químico de uno físico? El físico viene a ser como una barrera. Vamos a decir que es como una pintura que tú pones en la piel y que genera una lámina que es opaca al sol y que va a hacer que esa barrera por ahí no llegue a tus células la radiación ultravioleta. En cambio, los filtros químicos vienen a inactivar la acción de ese rayo ultravioleta en la piel. Es como que contrarrestan su efecto, pero no generan como esa película a modo de barrera. Y luego hay que saber que a día de hoy los filtros solares tienen otros ingredientes que no son simplemente el filtro, que nos ayudan también a tener menos efecto negativo de la radiación solar. Pues, por ejemplo, ahora tenemos filtros solares con antioxidantes que ayudan también, pues, a reducir esa oxidación que produce el sol en nuestras células. Pero básicamente vamos a decir que los químicos son como neutralizantes, como que atrapan el rayo, y los otros generan como una barrera de por aquí no se pasa, un poco a grandes rasgos, ¿eh? O sea que hay muchas más particularidades. Porque si hubiera alguien que no estuviera, imagínate que no estuviera convencido aún de decir, es que los químicos aún me da, el físico, tengo entendido, no se absorbe y el químico sí, ¿puede ser así? Sí, pero bueno, en realidad el químico depende del tamaño de las partículas, o sea que no todos los químicos uno tiene que pensar que van a ir al organismo, no, o sea, quiere decir que sí que van a tener una absorción, pero no que llegue a torrente sanguíneo. Y sí que en este punto me parece muy interesante, porque aunque uses filtro químico, yo estoy siempre muy a favor de recomendar prendas accesorias, ¿no?, de protección solar. Entonces, para todas esas personas que pueden tener cierto miedo, pues saber que están las prendas de protección solar, que a mí me parecen un básico y que cada vez más las vemos en las playas, piscinas, ya sin parecer como un bicho raro. Pues estas camisetas de filtro solar me parece que son muy interesantes. ¿Por qué? Porque van a hacer una barrera física. Y sobre todo, cuando tú haces mucho deporte acuático durante horas, te van a proteger mucho mejor que una crema que al final, pues oye, con el agua, si estás mucho rato nadando, se va a acabar quitando. En población pediátrica también me parece súper importante, y destacar sombrero, gafas de sol, o sea que las prendas de ropa también hay que recordar su valor. O sea, yo creo que son fundamentales, sobre todo según dónde estés, cuánto tiempo vas a estar al sol, porque a veces la exposición al sol uno no la elige, lo que no siempre puedes encontrar la sombra donde tú quieres. Muy, muy interesante este recordatorio, me ha gustado, que a veces no pensamos en eso. Y hemos hablado mucho de cómo protegernos del sol, pero vamos a cambiar un poco. ¿Cómo protegemos nuestra piel del frío? Pues bueno, el frío no podemos decir que sea equivalente al sol, pero cuando es invierno pues es como el factor un poco más enemigo que tenemos en la piel, porque el frío al final nos acaba deshidratando, nos va a producir más sequedad de la piel, y esto sobre todo pues en épocas como el invierno tenemos que tenerlo más en cuenta. ¿Qué solemos recomendar? Pues sobre todo tener una rutina de hidratación, pues recomendamos en el cuerpo en general, en la cara también, pero la tenemos que destacar sobre todo en las zonas expuestas, pues cara y manos fundamentalmente. Que la crema es importante, pero también los guantes, o sea, pues es otra de las cosas que a veces por mucho que te hidrates, si tú estás durante horas en la calle con las manos, pues quizás haciendo trabajos se acaban resintiendo. Entonces, bueno, potenciar la hidratación con cremas que contengan ingredientes como el ácido hialurónico, glicerina, ceramidas, pantenol, que nos ayuden un poco tanto a captar, o sea, lo que hacen las cremas hidratantes es que te ayudan a captar agua del ambiente para atraerla a la piel, y hacen también que la hidratación, el agua que tú tienes en la piel, que no se vaya hacia afuera. Entonces evitan que tú la pierdas. Y bueno, aparte de esto, destacar también otros puntos importantes, pues evitar las duchas con agua muy caliente, duchas muy largas, pues normalmente agua templada menos tiempo, y no emplear jabón excesivo con las duchas, porque eso también puede tener una repercusión en deshidratar más la piel.
¿Y qué hay de estos jabones Sindet que parece que son más respetuosos con la piel? ¿Tienen evidencia? ¿Los recomiendas? Sí, sobre todo la situación donde lo recomendamos es personas que tengan algún tipo de patología de la piel, por ejemplo, dermatitis atópica. Las personas que tienen piel atópica tienden a perder agua más fácilmente que una persona que no lo tenga. Entonces, si usamos un jabón tipo Sindet, que al fin y al cabo está compuesto por agentes detergentes que no, vamos a decir que son más respetuosos con la barrera cutánea, con la función barrera, pues va a ir mejor. Pero también, por ejemplo, situaciones de personas que hacen deporte, que pues tienen un par de duchas al día, por ejemplo, pues igual usar un jabón muy potente con mucho perfume no es la mejor idea. Entonces, igual ahí también jabones tipo Sindet pues pueden tener su función. Vale, ahora sí vamos a pasar al skincare o cuidado de la piel. ¿Cuáles dirías que son los pasos imprescindibles para una buena rutina de skincare? Bueno, entiendo que te refieres a persona adulta, ¿no? O sea, que no hablamos de niños. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque ahora hay mucha polémica respecto a niños que hacen rutinas de cuidado facial, pero bueno, supongamos persona adulta. Tenemos que ver cuál es nuestra situación particular de cada uno de nosotros, qué problemática tenemos, pero sí que hay pasos que nunca debes perder. El primero de ellos, la limpieza de la piel. Parece obvio que debes de limpiar la piel por la mañana y por la noche, pero esto pocas veces se hace bien. ¿Por qué? Porque hay personas que o bien no limpian la piel en ninguna de las dos ocasiones, solo algunos días, o solo por la noche. Es verdad que la limpieza de la noche es la más importante porque en ella tú vas a eliminar restos de productos que tengas en la cara, tanto cremas, maquillaje si lo usas, filtro de protección solar y luego partículas contaminantes que están en el ambiente y que sabemos que envejecen nuestra piel y la pueden irritar. Entonces esa limpieza de la noche es muy importante, pero también por la mañana, porque por la mañana tú vas a aplicar productos en tu rutina de cuidado facial que si la piel no está limpia no se van a absorber bien y a lo largo de la noche tú vas produciendo secreción grasa en la cara, o sea que hay que hacer limpieza mañana y noche, así que eso básico. Las formas de hacer la limpieza luego cambian, tipo de producto por cada persona. Y luego yo destacaría quizás por la mañana algún tipo de, pues un filtro solar que igual tenga algún plus, por ejemplo, de antioxidantes. Si solo tenemos que elegir un producto, desde luego me quedaría con el protector solar. Y por la noche algún tipo de tratamiento más que vaya a la problemática que queremos mejorar. Pues hay una serie de agentes que llamamos agentes transformadores de la piel que nos ayudan a mejorar ciertas características. Ahí está, por ejemplo, el retinol, los alfa-hidroxiácidos, beta-hidroxiácidos. Esos son quizás los más conocidos. Entonces yo básicamente me quedaría con eso, pero limpieza desde luego que sí, y si tengo que elegir una cosa más, el protector solar, pues como bien dije antes, con sentido común, eligiendo el que nos va bien a nosotros sin que suponga una carga ni un martirio ponerte ese producto simplemente porque tu dermatólogo te obliga a ponértelo. Sé que sea algo que te guste y con lo que tú te veas mejor. Y por poner algún ejemplo de rutina, por ejemplo, alguien que quiere prevenir el envejecimiento de la piel, ¿qué tipo de rutina tendría que hacer? Bueno, pues alguien que quiere prevenir el envejecimiento pues tiene que elegir aquellos ingredientes que han demostrado que en estudios que realmente tienen un papel en la prevención del envejecimiento, que básicamente yo destacaría dos, tampoco por no hacerlo muy complejo. O sea, uno de ellos son los antioxidantes. Un antioxidante aplicado tópicamente en la piel, ya no hablo de alimentación, va a hacer que nuestras células se oxiden menos y por lo tanto envejezcamos menos. ¿Cuál es el ejemplo paradigmático de antioxidante que elegimos por la mañana? La vitamina C. La vitamina C tópica, sobre todo cuando es pura y a determinadas concentraciones, sabemos que nos ayuda a prevenir, o sea, es un escudo que nos ayuda a prevenir el envejecimiento y también tiene un papel, por ejemplo, en unificar el tono de la piel. Nos ayuda a que el tono de la piel esté más homogéneo. Esa persona que quizás quiere prevenir el envejecimiento, pues siempre después del antioxidante un protector solar, porque el sol, como bien hemos dicho, es el factor que más nos envejece, y ya por la noche optar por un agente transformador, que el rey de la cosmética antiedad es el retinol. El retinol no actúa como tal en la célula, sino que para tener su efecto antiedad va a pasar a ácido retinoico, que es las cremas con ácido retinoico son medicamentos, deben ser prescritas por un médico, pero en el mercado hay muchos productos con retinol. Entonces, ¿cómo saber cuál elegir? Pues normalmente recomendamos cuando estás empezando, no tienes experiencia previa con el retinol, lo ideal es que tengas un consejo profesional para saber con qué concentración, pero vamos a recomendar en general concentraciones bajas algunos días en semana.
¿Por qué? Porque tu piel se tiene que acostumbrar al uso del retinol. El retinol al principio puede darte sensación de que te está empeorando, o sea que no, realmente tú lo usas para mejorar, pero puedes decir al principio, madre mía, si estoy peor, tengo como sensación de más arrugas, piel seca. Esto es porque al principio la piel va a estar más pelada, más deshidratada, entonces tú te vas a ver peor, pero la piel se va acostumbrando y sabemos que a largo plazo el retinol, ¿qué efectos tiene? Sabemos que en la dermis forma colágeno y ácido hialurónico, vamos a tener por lo tanto una dermis con más firmeza, va a reducir arrugas y luego tiene efectos a nivel de superficie, mejorando el aspecto del poro, mejorando las manchas y arrugas superficiales. Por lo tanto, es algo que hay que empezar poco a poco, es como un poco una carrera de fondo, pero con este tipo de cosmética, si tú eres constante y lo mantienes en el tiempo, irás notando cambios. Entonces, básicamente es eso, antienvejecimiento, pues diría antioxidantes, protector solar y retinol por la noche, sea retinol o sea alguno de los derivados, porque es muy común que ahora se hable de agentes como el retinaldehído, que el retinaldehído es un paso intermedio entre retinol y ácido retinoico. ¿Y qué peculiaridad tiene? Pues que se tolera mejor. Entonces, podemos tener pacientes a los que yo a veces les recomiendo empezar con retinaldehído en lugar de retinol directamente. Si bien hay que individualizar para cada paciente en función de su contexto, podemos aterrizar un pelín más aún las recomendaciones. Hemos dicho concentraciones bajas, sí, pocos días en semana. ¿Esto cómo lo podemos...? Pues como para ir con seguridad, yo recomendaría concentraciones por debajo del 0,3, como por probar, si no tenemos obviamente ninguna patología ni tenemos un embarazo, que esta es la principal contraindicación del retinol, yo recomendaría pues empezar con concentraciones del 0,1, 0,2%, pues por ejemplo 3 días en semana, lunes, miércoles, viernes. Las espaciamos e informamos al paciente de que la irritación por el retinol, ese pelado, esa piel seca, no la vas a ver al día siguiente, sino que aparece a los 3 días. Entonces, esto es importante contarlo porque puede haber una persona que se ponga un día retinol, primer día que se lo pone, y al día siguiente diga, pues yo es que lo tolero fenomenal, si no he notado nada, pues venga, todos los días. Entonces, eso es un error, es mejor empezar poco a poco y luego poner poca cantidad, porque a veces pues hay personas que dicen, venga, me pongo más y así más antiedad, pues eso te puede irritar. Entonces mejor empezar poco a poco y que sea algo que mantengas, pero todo el año, o sea, porque tampoco hay que suspenderlo en verano si te va bien. O sea, si a ti no te irrita, puedes estar todo el año con ello. Y otra vez teniendo en cuenta lo de individualizar, pero ¿crees que hay una edad o un momento en el que empezar esta rutina? O sea, ¿yo podría empezar ya con antioxidantes y agentes transformadores o espero un poco? Bueno, tú eres jovencísima y no sé qué edad tienes, pero te veo jovencísima y con una piel estupenda. Pero es verdad que puedes empezar a tener una rutina pues que quizás en una persona joven como tú yo valoraría que tenga instaurada ya esa limpieza de la piel mañana y noche y quizás, además del fotoprotector, un antioxidante por la mañana. Hay personas de tu edad que se han podido exponer muchísimo al sol, que igual tienen acné, tienen otras características por las que igual sí que vamos a recomendar retinol con una edad temprana, porque al final la edad es un factor más, pero es muy relativa, porque hay personas de la misma edad que pareciera que no la tienen, o sea que puede haber grandes diferencias y yo por eso creo que hay que individualizar. No por decir, venga, a partir de los 30 retinol o a partir de los 25 retinol, pues igual no hace falta. O sea, no es que te vaya a ir mal probablemente, pero es que no es necesario. Así como hay adolescentes a los que sí podemos recomendar retinol o ácido retinoico por un problema de acné. Pero decir que es un niño, como vemos ahora, pues niños de 9, 10 años que estén con rutinas cosméticas de 10, 20 pasos, no tiene ningún sentido, o sea, es totalmente una aberración, o sea, no tiene ni pies ni cabeza porque en esa edad lo que tienes que saber es que debes limpiar la piel, usar protector solar y poco más, salvo que tengas una patología. Yo creo que esto otra vez es otra consecuencia de las redes sociales, ¿no? Porque al final esas rutinas yo creo que es porque las ven. Sí, yo considero que sí, porque si no, no tienes otra vía por la que te llega esa información, porque de televisión, prensa, no ves como ese tipo de información, pero en redes si ves a tus iguales que hacen esto, pues tiendes a hacer una imitación y realmente pues es por un lado algo que no hace falta, como decía, pero también tiene su punto peligroso porque puede haber niños, niñas que tengan una piel como muy atópica, muy sensible, que pues empiezan con un retinol y tienen una dermatitis irritativa. Entonces, bueno, pues hay que poner sentido común y yo he tenido consultas de padres realmente preocupados por esto, de pues oye, mi hijo
con el poco dinero que puede disponer en su fin de semana, lo emplea en esto, se encierra en el baño y se empieza a hacer tratamientos faciales. Entonces, bueno, pues yo creo que está bien poner como rigor y decir que pues ya tendrán tiempo. Obviamente van a tener muchas décadas para hacer skincare de sobra, no hace falta. Y entonces, para los niños, limpieza. Sí. Y protector solar, sí, pues que los niños al final, por actividad física, pues pueden estar jugando, imagínate, fútbol, baloncesto, lo que sea, al mediodía, y bueno, que tengan el hábito de poner la protección solar en días soleados. Y ya está, salvo que, como digo, tengan un problema de acné o de dermatitis que requieran un cuidado específico, pero debe ser recomendado por un profesional. Y has mencionado el tema del acné. ¿Las personas que estén padeciendo de este problema necesitan añadir algún producto especial? Has mencionado que igual se podían plantear estos transformadores. Sí, la persona con acné hay que ver un poco qué tipo de acné tiene, porque dentro del acné hay formas de acné más inflamatorias, tipo, vamos a decir, granos rojos con pus, y personas que tienen un acné más tipo punto negro, tipo quistes. Entonces, estas dos formas de acné van a responder bien a agentes distintos. Entonces, cuando hay un acné, de base, si hablamos de cosmética y no de tratamiento médico, ¿qué solemos recomendar mucho? Pues, en general, beta y alfa hidroxiácidos, ¿vale? Que son agentes que van a hacer que nuestro poro no se obstruya tan fácilmente y van a regular un poco a nuestra glándula sebácea, que es la que produce la grasa de la piel. Entonces van a hacer que nuestra glándula sebácea funcione menos, sea menos activa. ¿Qué sucede? Que muchas veces solo con cosmética de alfa, beta hidroxiácidos no es suficiente. Y decir que en estos casos, pues bueno, eso sería la base, dentro de la cual hay que recomendar limpieza de la piel también de una forma muy importante que se siga mañana y noche, pero a veces, aunque tú hagas todo bien, aunque la alimentación, que también tiene un papel importante en el acné, acompaña todo esto, hay veces que necesitas tratamiento médico y es muy frecuente y sobre todo hoy en día recomendamos que el tratamiento médico no lo demores a un acné ya muy severo, porque el acné va a tener unas consecuencias, tanto la persona que lo padece en ese momento, de inseguridad. Muchas veces hay formas severas de acné que te generan pues mucha inseguridad a nivel personal en cómo te relacionas con los demás, y sabemos que un acné no controlado inflamatorio va a generar cicatrices, y las cicatrices no mejoran tan fácilmente, aunque hay novedades en los tratamientos, novedades en láser. Una cicatriz va a ser difícil quitarla del todo, la vas a poder mejorar. Entonces, si tú controlas el acné de inicio, pues vas a evitar como esas cicatrices y esa afectación a nivel emocional que vemos muchas veces en el acné. Has dicho que la limpieza es una parte fundamental de nuestra rutina. ¿Qué opinas de la doble limpieza? ¿En qué casos estaría indicada? Pues bueno, la doble limpieza podemos decir que está muy de moda, pero no es para todo el mundo. ¿Cuándo la recomendamos fundamentalmente? Pues en personas que sobre todo empleen en su día a día filtros solares, maquillajes, por ejemplo. ¿Y en qué consiste esa doble limpieza? No es usar simplemente 2 productos de limpieza al azar, sino que por definición la doble limpieza implica un primer paso en el que tú usas un producto limpiador en fase oleosa, que es que tenga pues en base aceite, y un segundo en base acuosa, que sería, vamos a decir, el clásico jabón. Entonces, con el primer paso del tratamiento, que es esa base en aceite, vas a tener más facilidad, por ejemplo, para eliminar maquillajes, filtros solares. Pero es verdad que ese tipo de limpiador en aceite no interesa que esté el aceite como tal en la piel, que se quede ahí. Por eso el motivo de hacer como la segunda pasada para perfeccionar esa limpieza. Y a esta doble limpieza, que podemos decir que es la clásica, hay una variante que yo a veces recomiendo mucho por comodidad, que es una doble limpieza, vamos a decir, modificada, en la que tú el primer paso lo hagas con un producto que va a arrastrar bien el maquillaje, pero que no es en aceite, como puede ser el agua micelar. Vale, el agua micelar te va a ayudar bien a arrastrar la suciedad, restos de maquillaje, pero casi todas las aguas micelares, no puedo decir todas, pero casi todas van a necesitar esa segundo paso de limpiador en base acuosa, pues el típico jabón. Has mencionado el maquillaje y una pregunta que también nos han hecho es si el uso de maquillaje, porque claro, si es diario, lo estás usando toda la vida, puede afectar a la larga a nuestra piel, ya sea al envejecimiento o a nivel de químicos, como hemos hablado antes.
Bueno, en el maquillaje, tema seguridad, pasa un poco como con los cosméticos, ¿no? Que al final los ingredientes que llevan los maquillajes están regulados, testados y por lo tanto podemos estar tranquilos en ese sentido. ¿Cuál es el problema del maquillaje? Pues sobre todo usar, por un lado, qué producto de maquillaje usas que sea adaptado a tu tipo de piel, porque no va a ser igual una piel grasa que una piel seca. Entonces, por ejemplo, las bases de maquillajes tenemos 1000 opciones para cada tipo de piel. Y el maquillaje en sí no es perjudicial, pero lo perjudicial es no retirarlo bien, que eso parece obvio, pero es muy frecuente. Pues llegas por la noche, estás agotado. Yo he tenido alguna paciente que me dice con miedo, doctora, discúlpeme, pero es que a veces me voy a la cama sin desmaquillar, como sabiendo que es un horror, pero a veces la pereza te puede, y más cuando a veces hay que hacer doble limpieza. Lo entiendo perfectamente, pero es verdad que el maquillaje hay que retirarlo bien. ¿Por qué? Porque sí que sabemos que a la larga, cuando tú no retiras bien el maquillaje, puedes tener problemas a nivel de más tendencia al acné, incluso irritación de la piel, porque el maquillaje no está pensado como para que estés todo el día y noche con él, ¿vale? Pero retirándolo bien y eligiendo el tipo de producto que sea correcto para tu piel, no deberías tener problema. Y hay veces que nos valemos del maquillaje, al final es un gusto personal. Hay personas que dicen, pues mira, yo no me maquillo, me parece un aburrimiento, pero hay personas que a veces usan el maquillaje para camuflar ciertas enfermedades de la piel para las cuales no hay un tratamiento médico que sea 100% efectivo. Por muchos avances que haya, pues hay casos de vitíligo, que es un problema de la piel donde vamos perdiendo el pigmento, pues que a la persona le puede generar mucho complejo el tener placas de vitíligo, que son manchas blancas no camufladas, o formas de acné, incluso malformaciones vasculares que aparecen en la cara desde el nacimiento y que a veces el láser pues no las quita del todo. Entonces, a mí el maquillaje me parece que es un arma terapéutica más y considero que como médicos tenemos que darle su valor y su posición. No son como tonterías que digas, una persona más vanidosa que presumida. No, pues al final igual esa persona utiliza el maquillaje porque le ayuda a estar mejor consigo mismo. Otro tema muy interesante es el de las cremas antiarrugas. ¿Son realmente efectivas? Pues bueno, dentro de las cremas antiedad es que hay, en la actualidad hay como un boom de marcas, gamas dentro de cada marca, que yo entiendo que las personas desde fuera estén realmente abrumadas, porque cada vez parece que hay un ingrediente nuevo, una súper novedad, y realmente es que novedades no hay tantas. O sea que yo lo que le digo a mis pacientes es que no te tienes que poner todo lo que sale en el mercado, todo lo nuevo, porque si uno piensa que hay publicado, hay algo que consideramos básico los dermatólogos a la hora de cómo actuamos, es seguir lo que llamamos la pirámide de recomendaciones de la doctora Draelos. Entonces, en esa pirámide, esta doctora pone en la base qué son los indispensables, pues el fotoprotector, los antioxidantes, luego en un escalón más arriba son los transformadores, hemos dicho retinol, alfa-hidroxiácidos, y qué está en la punta de la pirámide, es decir, que te puede ayudar pero que es más accesorio, pues péptidos, factores de crecimiento. Entonces, básicamente, si tú ya estás usando todo eso siguiendo una recomendación profesional, ya está, no hay tantas novedades, no hay tantos cambios. Al final, lo que más ha demostrado tratar el envejecimiento a nivel tópico sigue siendo el retinol, pues sigue siendo la vitamina C. O sea que a pesar de que se oyen muchas cosas, el problema es que hay un mismo ingrediente que a veces está en muchos productos distintos, de distintas marcas. Entonces, tú como consumidor tienes la sensación de que hay 1000 opciones, pero realmente las hay, pero en el fondo es sota, caballo, rey y alguna innovación que igual no es para ti. Igual no todo el mundo necesita usar péptidos. Pues hay que individualizar. O sea que hay que estar tranquilo y sobre todo no tener, o lo que yo a veces veo, que hay cierta ansiedad por pensar que no estamos haciendo lo suficiente. Entonces, algo que debería ser una rutina agradable, como es cuidar la piel, una parte podemos decir del autocuidado para quien lo vea así, se convierte como en una esclavitud, no lo estoy haciendo bien, no tengo la piel que veo en personas en redes. La piel en redes no es la piel real muchas veces. Entonces, la piel tiene poros, la piel tiene granitos de vez en cuando. Eso es lo normal. O sea, no hay nadie que tenga una piel perfecta. O sea, siempre hay ciertas características pues que es cierto que igual podemos mejorar con cosmética, pero que las personas estén tranquilas porque seguramente merece más la pena, y yo lo pienso así, tener rutinas simples de pocos pasos, muy mantenidas en el tiempo, es decir, alguien que se limpia la piel, se pone filtro solar por la mañana y por la noche se limpia, igual pone un retinol o pone un alfa-hidroxiácido durante años, eso está muy bien, ¿sabes? No hay que complicarse la existencia porque yo misma como dermatóloga, yo hay días que digo,
A veces mi rutina es más larga, pero otras veces digo, mira, no tengo tiempo, estoy cansada, voy a lo básico. Pues ya está, y tenemos que estar tranquilos con eso, no es que esté mal. ¿Y qué opinas del ácido hialurónico en cremas? Pues el ácido hialurónico en cosmética lo podemos encontrar de distintas formas. Hay ácidos hialurónicos de alto peso molecular que se van a quedar más superficiales y que no van a tener un efecto pues tan potente a nivel de hidratación de algunas arrugas, y los de bajo peso molecular se absorben un poco más, pero son capaces de, vamos a decir, disimular cierta arruguita superficial que tiene que ver con la sequedad. No podemos decir que el ácido hialurónico en cosmética sea igual que inyectar ácido hialurónico. Son cosas totalmente distintas. Yo sí tengo que destacar un papel del ácido hialurónico en cosmética, es fundamentalmente hidratante, no tanto antiedad, aunque dentro de una rutina antiedad lo podemos incluir, pues por ejemplo, personas que están empezando con el retinol, que están con la piel más seca, deshidratada, pues los días que no pongan retinol podemos recomendar algún producto con ácido hialurónico. Hemos hablado de hábitos, luego hemos hablado de nutricosmética, cosmética por vía tópica. Y las personas que quieran ir un poquito más allá, has mencionado ahora el ácido hialurónico inyectado, también hemos leído radiofrecuencia, ¿verdad? ¿Qué tratamientos que no lleguen a ser cirugía merecen la pena, tienen evidencia? ¿Cómo puedes orientar un poco a la audiencia en esto? Sí, dentro de los tratamientos, pues al final la cosmética llega hasta donde llega. Entonces hay ciertas cosas que solo con cosmética y con hábitos pues no vamos a conseguir mejorar. Pues por ejemplo, las arrugas del tercio superior facial, las arrugas que nos salen en el entrecejo, frente, pata de gallo, hay un tratamiento que está universalmente aceptado, que es primera elección para este tipo de arrugas, que es la toxina botulínica. La toxina botulínica es un fármaco que lo que produce es una relajación transitoria de los músculos de la mímica facial. Indico lo de transitorio porque uno, por poner toxina botulínica en una ocasión en su vida, no va a tener efectos durante décadas. Es decir, el efecto dura aproximadamente 4 meses y lo que hace es eso, relajar determinados músculos. ¿En qué zonas? Pues sobre todo la zona del entrecejo, donde hay 3 músculos muy potentes que se marcan mucho en personas pues, miopes, de ojos claros, que están muy expuestas a la luz solar. Entonces, lo que hacemos con la toxina botulínica, el médico conocedor de la dosis que hace falta y la anatomía de cada persona, inyecta en los puntos indicados. La toxina botulínica te deja un aspecto de cara rarísima, hinchada, inexpresivo. No. Bien aplicado, no. Desde luego que se confunden conceptos en dermatología estética. Se confunde a veces el efecto del Botox, que simplemente lo que explicamos al paciente es que puede tener como una mirada más descansada, un aspecto más armónico, sobre todo esas personas que arrugan mucho el entrecejo, pues les quita un poco esa cara de enfado crónico que tienen, porque hay personas que arrugan el entrecejo hasta en sueños, en cualquier momento, ¿no? Arrugan el entrecejo, entonces, bueno, pues les ayuda a que no se vayan marcando ahí 2 arruguitas verticales que no suelen salir en esta zona. Pero la toxina botulínica no nos hincha, o sea, es decir, a veces cuando se habla de determinados personajes públicos que tienen mucho volumen facial, se hace como el clásico comentario de se ha pasado con la toxina botulínica, o se habla de su nombre comercial también muy conocido, pero normalmente una persona a la que vemos excesivamente recargada artificial no suele ser por un único tratamiento, suelen ser caras donde a veces hay un exceso de volumen. Y ahí es donde entra el ácido hialurónico inyectado. El ácido hialurónico es un material de relleno que consideramos reabsorbible, es decir, que cuando tú lo pones poco a poco se va eliminando y que nos ayuda a reponer volumen facial perdido. El objetivo no es generar caras raras o hacer un poco lo que te pide el paciente, decir, pues quiero más labio, quiero más pómulo, pues hay que poner sentido común. Realmente a esa persona le hace falta esto, va a quedar armónico, va a quedar bien. Entonces, al final el profesional médico tiene que ser coherente y decir, pues, ¿necesitas ácido hialurónico o no? El ácido hialurónico, desde luego que hay que tener esa precaución de no inyectarlo porque sí una vez al año, sino pues cuando la persona lo necesita y no todo el mundo lo va a necesitar. Ahora hay una corriente pues que se posiciona muy en contra del ácido hialurónico, que esto también se ha visto mucho en redes, pues personas que han salido diciendo que el ácido hialurónico que te deja súper artificial, que no se quita del todo, y es cierto, y sabemos por ecografía que el ácido hialurónico cuando tú lo aplicas con mucha frecuencia, muchos volúmenes, hay cambios en la anatomía facial vistos por ecografía. Por lo tanto, no pienso, o es mi opinión personal, no debemos decir ahora de repente, no, el ácido hialurónico es fatal, porque no, o sea, porque sigue teniendo su papel, pero
hay que poner sentido común, porque sí considero que quizás en los años previos se ha pecado a veces, en algunos casos, de un exceso de volumen. E incluso en personas que ya tenían rellenos previos. O sea, los rellenos, ahora hablamos del ácido hialurónico, pero ¿qué pasaba décadas anteriores? Pues que estaba la silicona líquida. Entonces, la silicona es un material permanente que las personas que se lo pusieron hace décadas, si no lo han eliminado con cirugía o con algún tipo de láser, lo siguen teniendo. Entonces, debes como médico saber que a esa persona a la que igual tú le vas a recomendar ácido hialurónico, debes saber si tiene algún tipo de relleno permanente previo, porque no debes infiltrar ácido hialurónico con ese relleno previo. Entonces, bueno, de rellenos básicamente está el ácido hialurónico. Ahora se oye mucho hablar de otros inyectables, pues yo destacaría dos. Por un lado, los que se llaman a veces, o lo escuchamos más en redes, más que en la práctica clínica, bioestimuladores, que son sustancias que buscan que tú formes colágeno más que dar un volumen, fundamentalmente hidroxiapatita de calcio y ácido polieleláctico. Y luego hay otro tipo de inyectable más reciente, que son los polinucleótidos, que se han dado más a conocer como un producto que deriva del esperma de salmón, quizás puede sonar esto un poco más, y que se usan para inducir la formación de colágeno, pero sin dar un volumen, ¿vale? Entonces, dentro de los inyectables, pues tenemos fundamentalmente, vamos a decir, esos tres grupos: hialurónico, bioestimuladores y polinucleótidos. Has mencionado un par de veces, y me parece muy importante, quién nos administra este tipo de sustancias, ¿no? ¿Has visto en tu práctica clínica errores o desastres que has tenido que corregir que vengan de otras pacientes, o conoces casos en los que ha tenido esto consecuencias muy negativas, para concienciar un poco a la gente? Sí, es cierto que la dermatología estética ha de contemplarse como una forma de medicina, es decir, esto no es hacerse un masaje, no es teñirse el pelo, es medicina, y como tal, como todo acto médico, puede tener una serie de complicaciones que el médico, pues todos los que hacemos procedimientos, alguna vez nos pasan ciertas complicaciones. Es importante que el médico tenga experiencia, porque lo mismo que tú sabes inyectar, debes saber resolver la complicación. Eso es fundamental, y todos tenemos complicaciones. Ahora bien, hay veces prácticas fuera de lo legal en la cual personas no cualificadas, hablo de personas que no son médicos, inyectan de una forma clandestina productos, pues productos que igual no tienen la regulación, que no se hace con un conocimiento de la anatomía. O sea, al final, como médicos, cuando hacemos una inyección, la anatomía facial no es sencilla, y no todos tenemos la arteria exactamente en el mismo sitio. O sea, tenemos que tener un conocimiento muy preciso para saber qué precauciones debemos tener y, bueno, dado el caso de una complicación, resolverlo. Entonces, yo recuerdo casos, pues personas que a veces han acudido con pues situaciones de silicona inyectada hace años, rellenos de hialurónico por encima, o sea, sin tener un diagnóstico, sin ton ni son, de pues la paciente pide más volumen, pues le pongo más volumen. Esto, o sea, tu criterio debe estar ahí, y tú debes aconsejar al paciente si debe inyectarse más o no, y si crees que no, debes decirlo. O sea, no, considero que no debes hacer un tratamiento que pienses que no está indicado. Y con respecto a esto, ahora existen como un montón de aparatos que te puedes administrar tú mismo en casa, por ejemplo, aparatos de radiofrecuencia. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, los dispositivos de uso domiciliario también están regulados por la Unión Europea, y sí que tienen cierta evidencia científica. Digo cierta porque al final son equipos, bien sea radiofrecuencia, máscaras LED, sistemas de depilación en domicilio, que son aptos para uso en domicilio porque son poco potentes en general. Entonces, suelen ser dispositivos que son bastante seguros, pero que requieren una inversión económica importante por la persona que los compra. Entonces, yo hay veces que hay pacientes que me preguntan: oye, he visto este tipo de dispositivo de radiofrecuencia para uso en casa, ¿qué piensas? Pues yo siempre les digo, mira, si lo vas a usar, bueno, obviamente me enseñan el equipo, veo que cumple los requisitos, y yo siempre les comento, si lo vas a usar y vas a ser constante, perfecto, pero bueno, viene a ser como un paso más en tu día a día de todo lo que ya tienes que hacer. Entonces, hay a veces poca gente que sea constante y a la que le merezca la pena hacer esa inversión. Puede ser más interesante a veces hacer tratamientos más potentes en clínica y menos veces al año. Igual la inversión económica no va a ser mucho mayor, e igual notas más efectos. Pero bueno, casi todos los equipos que están comercializados tienen su seguridad. Obviamente tienes que aplicarlos según indica el protocolo,
pero suelen ser seguros casi siempre. Y un tema interesante que yo creo que nos falta por comentar es el tema de la celulitis, flacidez, ¿no? Que quizá puede tener esto mucha demanda. Hay gente que para solucionar este tipo de problemas pues recurre a cremas, ¿no? Que prometen que van a solucionar esto. ¿Cómo de efectivas son estas cremas o qué otras alternativas tienen estas personas? Pues bueno, el mundo de las cremas anticelulíticas es amplio, pero yo como dermatóloga y soy de la misma opinión. Considero que tiene una eficacia muy limitada, por no decir muy escasa, ¿no? Al final, ¿por qué puedes notar cierta mejoría con una crema anticelulítica? Pues por el hecho de que pueden tener ingredientes tipo cafeína, que a nivel corporal pues te puede ayudar un poco a reducir volumen. El masaje que tú haces aplicando el producto te puede ayudar, pero para mí es algo totalmente prescindible. Es decir, puedes masajear la piel con una crema corporal distinta, porque se da el caso que al final las cremas anticelulíticas tienen un coste bastante elevado. Entonces, considero que merece mucho más la pena ir al gimnasio, hacer ejercicio físico, que no una crema anticelulítica. Y luego destacar que al final las mujeres, casi el 90% de nosotras tenemos celulitis, o sea que es algo que a veces se muestra como qué feo es tener celulitis, qué antiestético, pero es que lo normal es tenerla. O sea, lo raro es que tú tengas, bueno, hay personas con una suerte tremenda que no la tienen, pero incluso personas que hacen mucho ejercicio físico la tienen. Entonces, ahí es donde entra el campo de los tratamientos corporales en medicina estética, pues radiofrecuencia, ondas de choque, que pueden ayudar, pero desde luego solo con una crema yo diría que eficacia muy muy baja, si no nula, y saber que la base está en el deporte, alimentación saludable, y que luego ya si te lo puedes permitir y tienes el tiempo para hacer tratamientos corporales, pues fenomenal. Pero hacer tratamientos corporales en consulta y no hacer nada ni ejercicio físico ni alimentación, pues es que no tiene sentido. O sea, no te merece la pena hacer esa inversión. Me encanta que hayas sido tan clara con esto, los buenos hábitos primero y luego el resto, y también que normalicemos esta celulitis porque es algo normal, ¿no? Como última pregunta, querríamos preguntarte, si las personas que nos están viendo solo se tuvieran que quedar con 3 ideas de este episodio, ¿cuáles te gustaría que fueran? Pues si tengo que destacar 3 cosas, desde luego que a nivel de la piel, o sea, ¿qué 3 cosas podríamos decir para tener una piel sana lo primero y bonita, que van de la mano, ¿no? Pues yo lo primero sí que hacer una recomendación, aparte del estilo de vida saludable y la fotoprotección, insistir en la revisión médica dermatológica de los lunares, ¿vale? Es un hábito que a veces no hacemos, pues porque hasta que no tienes algo que te preocupa, lo olvidas. Entonces, hábitos saludables con protección solar y revisión de lunares. Intentar buscar una rutina cosmética que sea cómoda para ti, con pasos simples que tú puedas mantener a largo plazo, dentro de lo que es limpieza, antioxidante, igual fotoprotector y algún agente renovador. Y como tercer punto, destacar que las técnicas de medicina estética están ahí para ayudar a las personas que lo quieren. Es decir, que creo que son una ayuda, no deben ser una imposición, y desde luego saber que a día de hoy, sobre todo poniéndote en manos de los profesionales adecuados, puedes tener perfectamente resultados naturales. O sea, pues perder un poco el miedo, pero bueno, también elegir el profesional que realice las técnicas, que tenga experiencia y que tenga la formación reglada. Pues muchas gracias, Natalia. Me ha encantado la entrevista. Yo creo que hemos aprendido un montón y que a la gente le va a encantar. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Nos vemos la semana que viene con otro episodio. Adiós.